Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola, ¿qué tal a todos? ¿Sí me pueden escuchar bien? Sí, profe. Ok, excelente. Hola, ¿qué tal? Espero hayan tenido un excelente juevesito, un excelente viernes, ya fin de semana. Bueno, un día antes del fin de semana, ¿va? Vamos a dar continuidad, chicos, a sus clases correspondientes. Vamos a dar continuidad meramente a los temas que hemos estado desarrollando en base a su materia de morfofisiología. Aún hay muchos temas por ver, apenas hemos avanzado una pequeña introducción a todos los temas que comprimen nuestro capítulo, pero ya estamos culminando nuestra primera semana. Como ya les había comentado, su lección, su materia, dura un mes, lo equivalente a 4 semanas de trabajo. Por lo tanto, bueno, ya estamos culminando con la primera cuarta parte, solamente nos quedan otras 3 semanitas más con su materia correspondiente. Nos quedamos, si mal no recuerdo, chicos, recuérdenme si son tan amables, que nos quedamos hasta este punto, ¿no? La parte de la fisiología del sistema musculoesquelético, nos quedamos en el trabajo de contracción y relajación del sistema, posibilitación de movimiento, entorno. De hecho, les platicaba también un poco sobre lo que era el término potencial de acción, que el potencial de acción era la relación que hay entre los estímulos eléctricos de nuestro sistema nervioso con la contracción de las células musculares por la apertura de los canales de sodio y potasio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nos quedamos finalizando como tal los puntos importantes, los puntos ideales y básicos de lo que era el sistema musculoesquelético que abordan a este primer módulo de morfofisiología 1. Ya una vez que entren a morfofisiología 2, pues lo van a desarrollar un poquito más complejo a detalle y un poco más a nivel celular. Por ahora, en cuanto a morfofisiología 1, estos son los conceptos primordiales que nos menciona nuestra materia. ¿Ok? Vamos a iniciar con otro sistema o vamos a empezar a hablar de otro sistema que también es muy importante, que es uno de los sistemas vitales para nuestro organismo, ya que interactúa directamente con parte de nuestras funciones vitales. ¿A qué me refiero? Ah, bueno, me estoy relajando, me estoy refiriendo, perdón, al sistema respiratorio. Vamos a entender entonces y vamos a empezar por definir qué es el sistema respiratorio. ¿Quién me podría dar una definición un poquito más completa que la que nos menciona la bibliografía sobre el sistema respiratorio? Alguien que quiera, alguien que sea candidato, voluntariado, no se amontonen uno por uno, alguien que quiera participar, que nos quiera hacer nuestra tarde con su hermosa voz. ¿Nadie? No, pues traen hartas ganas, ¿verdad? Bien. Perdón, chicos, me da un poquito la garganta, pero vamos a darle. Bien, vamos a empezar entonces por hablar del sistema respiratorio. El sistema respiratorio, les decía yo, que comparte una función vital de nuestro organismo. Nuestro organismo como tal, nuestro cuerpecillo, nuestro hermoso cuerpecito, tiene dos funciones que son vitales para asegurar que la vida se mantenga, para asegurar que nuestro organismo se mantenga vivo. ¿Cuáles van a ser esas dos funciones vitales de nuestro organismo? Número uno, la respiración, que es la captación de oxígeno para que se pueda llevar a cabo la perfusión posteriormente. Y número dos, la circulación, que es el movimiento continuo de sangre en todo momento. Y lo voy a definir de la siguiente forma. Todo nuestro cuerpo se compone de pequeñas estructuras. ¿Cuáles son las pequeñas estructuras que componen a todo nuestro cuerpo, chicos? El corazón, Ok, pero el corazón se compone ¿de qué se componen todos los tejidos, Armando? De células. Justamente, todo nuestro cuerpo se va a componer de células. Esas células, para poder seguir viviendo, desarrollándose y creciendo, necesitan tener elementos primordiales para alimentarse. ¿Cuáles van a ser los elementos que necesitan nuestras células para seguir viviendo? Son tres.
primordiales. El primero y más importante, el platillo principal, el oxígeno. Número 2, la glucosa. Y número 3, los diferentes nutrientes que se puedan ir captando y absorbiendo que nutren tal cual a la célula. Y voy a explicarlo. Las células, cuando tienen adecuados niveles de oxígeno, tienen un metabolismo llamado metabolismo aeróbico. ¿Han escuchado de eso, del metabolismo aeróbico? ¿Nadie? Se lo voy a explicar con dibujitos. O no con dibujitos, pero aquí se lo voy a poner en una nube. Espérenme, no se vayan, dejen agarrar mi plumón. A ver, ya encontré mi pulmón. Vamos a entender que nuestro cuerpo, cuando tiene niveles vastos de oxígeno, porque se da una buena oxigenación, que hay en un metabolismo que conocemos como metabolismo aeróbico. ¿Ok? Entonces, repito, pero esto es pregunta de examen, entonces sí me quiero que pongan mucha atención. Cuando hay niveles vastos de oxígeno, nuestro cuerpo tiene un metabolismo aeróbico. ¿Y qué se refiere a metabolismo aeróbico? Ah, que es capaz de generar la suficiente cantidad de ATPs, ahorita les platico qué es el ATP, en cada ciclo, pudiendo generar hasta 32 a 34 ATPs en cada ciclo metabólico. Y ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y qué diablos es un ATP? Para que las células puedan seguir viviendo, necesitan tener una moneda de cambio. Aquí está nuestra célula trabajadora. Las células están aquí trabajando y a las células se les paga con una moneda de cambio que es el llamado ATP. Este ATP es el que se genera en forma vasta de 32 a 34 cuando hay un metabolismo aeróbico, o sea que hay niveles vastos de oxígeno. Estos ATPs van a ser la moneda de cambio para la célula para que ésta pueda seguir trabajando. Y si vemos un poquito más detallada al ATP, imagínense lo que es como una especie de pastel. Este pastel, en su piso de abajo, va a tener el primer componente, el llamado adenosín. En su segundo piso del pastel, vamos a tener lo que conocemos como glucosa. Y los tres de arriba, las tres velitas, imaginémoslo como tres baterías, que son los fosfatos. Cada que se desprende una de estas baterías, genera lo que conocemos como los impulsos eléctricos o la energía para que la célula pueda seguir viviendo. Entonces, repito, cuando nuestro cuerpo tiene niveles vastos de oxígeno, va a tener un metabolismo aeróbico. Este metabolismo aeróbico va a generar de 32 a 34 ATPs, que son los ATPs, la moneda de cambio para que las células puedan seguir trabajando. Y hablando un poco más específico, el ATP es un compuesto de adenosina, glucosa y tres fosfatos, que cada que se libera uno de estos es lo que genera la energía en la célula. ¿Ok? Esto es lo que conocemos como metabolismo aeróbico. Y para que el metabolismo aeróbico, que es el metabolismo que mantiene nuestro cuerpo cuando está estable, se mantenga, obviamente nuestro cuerpo tiene que estar teniendo adecuados niveles de oxígeno. De eso se va a encargar nuestro sistema respiratorio. Cuando no hay niveles adecuados de oxígeno, o sea, hace que no tenemos el oxígeno adecuado, nuestro cuerpo activa un mecanismo de emergencia, activa otro metabolismo. Este otro metabolismo se va a llamar metabolismo anaeróbico. ¿Y cuál es la diferencia del metabolismo anaeróbico al aeróbico? Que como no hay oxígeno en nuestro cuerpo, porque este es un metabolismo de emergencia, el cuerpo va a intentar generar ATPs, pero bajo productos de desecho. Pregunta, ¿saben qué es lo que nuestro cuerpo desecha? ¿Cuál es el gas que nuestro cuerpo desecha? Dióxido de carbono. Justamente. Entonces, a base del desecho, nuestro cuerpo, o sea, a base del CO2,
nuestro cuerpo va a intentar crear ATPs. El problema de este metabolismo es que no es tan efectivo como el aeróbico. Solamente el anaeróbico suele generar de 4 a 6 ATPs y son ATPs que tienen una composición ácida. ¿Por qué ácida? Porque se están creando a base del dióxido de carbono. Y si se prolonga por un tiempo, pues considerable, esa acidez puede elevar los niveles, más bien se pueden elevar los niveles ácidos de nuestro organismo hasta un punto en que deje de ser compatible con la vida. Esa es la diferencia entre lo que es el metabolismo aeróbico y el metabolismo anaeróbico. Ahora, regreso para acá. Para que nuestro cuerpo pueda seguir manteniendo en todo momento ese metabolismo aeróbico, tiene que captar adecuados niveles de oxígeno. De esto se va a encargar nuestro sistema respiratorio. ¿Y qué diablos es el sistema respiratorio? Pregunta de examen. Una serie de conductos, órganos y estructuras que tienen como propósito generar una adecuada ventilación de nuestro cuerpo para que pueda haber una adecuada respiración. Y ustedes me van a preguntar, los mariachis, entonces, ¿cuál es la diferencia entre ventilación y respiración? Porque a veces nos dicen frecuencia ventilatoria o frecuencia respiratoria, ventilaciones o respiraciones. Erróneamente, hemos manejado el término ventilación y respiración como si fuera el mismo, y no es así. Son términos diferentes, son términos que no deberían catalogarse como el mismo, con el mismo significado. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre ventilar y respirar? Creo yo que ventilar es como un apoyo asistido y la respiración es un reflejo automático. O sea, No precisamente, Ana. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Algún voluntario? ¿Alguien que quiera participar? Hoy vienen muy apagados, creo que es porque es viernes, ¿verdad? Puede ser que la respiración sea un proceso mecánico de entrada y salida de aire y la ventilación es a nivel alveolar, como el Al revés, intercambio. Ana. Al revés. Estás bien, pero es al revés. La ventilación es un movimiento mecánico en el cual solamente metemos y sacamos aire de nuestro cuerpo. Entonces, cuando ustedes hacen esto, están ventilando, están metiendo y sacando aire por un proceso mecánico, ¿ok? Pero una vez que ventilamos, adentro de nuestros pulmones se lleva a cabo un intercambio de gases, ¿ok? Entre el torrente sanguíneo, los eritrocitos, la sangre y los alveolos, ¿ok? Y este intercambio de gases en el cual ya se capta el oxígeno a nivel capilar, o sea, en el torrente sanguíneo, se conoce como respiración. Para ser más exactos, hay diferentes términos clínicos que asocian este proceso. Por ejemplo, está el nombre del proceso de difusión, que se le conoce clínicamente al intercambio de gases entre dióxido de carbono y oxígeno a nivel alveolar, o también está el término hematosis, pero la hematosis se refiere estrictamente a la carga de oxígeno en el torrente sanguíneo. Entonces, para que se pueda llevar a cabo este proceso de respiración, de captación de oxígeno de forma adecuada, tiene que haber una adecuada ventilación. Si no hay una adecuada ventilación, obviamente la respiración tampoco va a ser adecuada. Una entrelaza con la otra. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Dudas? ¿No? Ok. Y vamos a hablar un poco de cómo es el proceso de la respiración y la ventilación por medio de todo nuestro sistema respiratorio. Como primer punto de entrada para el aire en nuestro sistema, tenemos dos puntos, ¿ok? Tenemos dos áreas, que es la cavidad nasal y tenemos también la cavidad oral, ¿ok?
tenemos la nariz y la boca, que son la entrada de aire. Esta ventilación inicia por estos puntos, aunque de forma prioritaria va a ser por la nariz, ya que la nariz ayuda a ejercer tres funciones en el trabajo de ventilación. ¿Alguien sabe cuáles son las tres funciones de la nariz? ¿Nadie? Uy, Ana Karen ya hasta se fue a la llamada. Aquí me aparece cuando están, cuando y cuando se van saliendo. Bien, las tres funciones esenciales de la nariz. No sé si no lo sabían o tal vez no están participativos. Quiero pensar que a lo mejor no sabían estos datos y por eso los siento un poquito apagados el día de hoy. Porque sí los siento como que apagados. Pero no pasa nada. Ahorita les voy haciendo que interactúen. Tiene tres funciones esenciales la nariz. El aire que respiramos no puede entrar así nada más como así, ¿ok? Yo no lo sabía, no te preocupes, Iván, ahorita lo aprendemos. Hay tres funciones que tiene la nariz, que son cambios que le hace al aire que entra a nuestro cuerpo. De entrada, el aire, ¿cómo entra? ¿Frío o caliente a nuestro cuerpo? En el Frío. entorno, en el entorno puede estar frío, pero una vez que pasa por la nariz, una función esencial de la nariz es calentar ese aire, ¿ok? Para evitar problemas térmicos internos. Entonces, la nariz, apúntelo, pregunta de examen. Una de sus primeras funciones esenciales es calentar el aire que entra a nuestro organismo. ¿Y cómo lo va a hacer? Ah, bueno, nuestra nariz tiene unas estructuras internas, tienen los llamados cornelios, y dentro de la nariz está muy vascularizada, ¿ok? Hay muchos vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos son tantos y muchísimos que si ustedes quisieran contarlos, no lo lograrían porque son demasiados, ¿ok? No podrían contarle ni ponerle un nombre a cada uno porque son demasiados y son muy pequeños. La nariz es muy vascularizada, por eso cuando llega a haber fractura de nariz o se llegan a tener aquí una pequeña herida en la nariz o de sangre en la nariz por dentro, es un poco difícil contener la hemorragia porque tiene mucha vascularización la nariz, ¿ok? Entonces, por medio de estos vasos sanguíneos, es que por esta vascularización, es que nuestra nariz logra empezar a calentar el aire que entra a nuestro organismo. De por sí la sangre es calientita, si ustedes llegan en algún momento a sangrar o llegan a tener alguna herida, vean con la temperatura o palpen un poco la temperatura de la sangre. Siempre está una temperatura pues cálida. Entonces, esa circulación y esa irrigación sanguínea genera que el aire que va entrando a nuestro organismo empiece a calentar. Entonces, primera función de nuestra nariz, calentar el aire que entra a nuestro organismo. Bien. Segunda función esencial de nuestra nariz. El aire no puede entrar completamente seco, ya que si entrara completamente seco ese aire, podría empezar a irritar las partes y los conductos internos. De hecho, en algunos casos, cuando se llega a poner oxígeno suplementario, complementario a un paciente con puntas nasales sin vaso borboteador, esto genera incluso hasta quemaduras dentro de la vía aérea interna. Entonces, el aire no puede entrar seco por completo, tenemos que humidificarlo. ¿Y quién se encarga de hacer la humidificación? Nuestra nariz. Segunda función esencial de la nariz, humidificar el aire que va entrando a nuestro sistema. Como lo va humidificando, ya no entra seco. Entonces es mucho más amigable el aire calientito y humidificado que entra a nuestro organismo para los procesos de captación. Y por último, las vellosidades que tenemos y también la mucosidad que generamos tiene una función de filtración. ¿Qué quiere decir? Que se logran captar aquellas moléculas externas, aquellas moléculas ajenas que pudiese causar daños en la vía aérea interna y por medio de las mucosidades y las vellosidades se empiezan a filtrar el aire. Entonces, la tercera función de nuestra nariz es filtrar. Entonces, pregunta de examen, repito, las tres funciones esenciales de nuestra nariz para hacer el trabajo de ventilación es número uno, calentar el aire, número dos,
humidificar el aire y número 3, filtrar el aire que entra a nuestro organismo. ¿Dudas hasta ahí? Bien, estas funciones como tal no las tiene desarrolladas la cavidad oral, la boca. Por eso es que si ustedes en algún momento llegan a respirar por la boca por un tiempo prolongado, ni hay filtración, ni hay calentamiento del aire, ni tampoco hay una humidificación adecuada. Por lo tanto, tiende a irritarse mucho más la vía aérea interna cuando ustedes respiran por la boca por un tiempo muy prolongado. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Ok, excelente. Ahora, después de que el aire entra, ya sea por la nariz o por la boca, va a pasar a otras cavidades dependiendo de por dónde haya entrado. Si entra por la nariz, llega el aire a la nasofaringe, que es el conducto que le continúa ahora sí que a la entrada de la nariz. Si entra por la boca, llega a la orofaringe. Y estos conductos se van a unir en un punto conocido como faringe. ¿Ok? De forma generalizada, donde unen estos dos conductos se llama faringe. Ahora, la faringe continúa su camino, pero se va a encontrar con algo que es la epiglotis. ¿Alguien sabe cuál es el trabajo de la epiglotis? Que la epiglotis, aquí la voy a hacer es esta membranita que se alcanza a ver aquí, miren. Esta membranita que se alcanza a hacer visible en este punto, esta es la epiglotis. ¿Alguien sabe cuál es el trabajo principal de la epiglotis? Evita que el alimento se vaya al sistema respiratorio, ya que comparte junto con la boca. Bueno, la Ajá, entrada del alimento por la boca comparte bueno, por ahí comparten. con la vía No sé aérea. si Sí, la parte de la cavidad y la boca comparten conducto interno en el área de la faringe, o sea, tanto la comida, tanto el aire pasan por la faringe, tiene que haber esta pequeña membrana. Esta membrana se encarga de abrir y cerrar la vía aérea, ya sea para dejar pasar el alimento al esófago o si nosotros queremos respirar, se abre para que el aire entre a los pulmones. ¿Ok? Es una membranita que va regulando el paso. Miren, se lo voy a ejemplificar con otro dibujo para que lo entiendan un poquito mejor. Una disculpa si me escuchan mormado, chicos. Me dio gripe y ando con mi voz de Carlitos. Bien, a ver. Ok, está nuestra vía aérea, ok, o la entrada de la nariz y la boca. Y aquí esta pequeña membranita conocida como epiglotis se va a encargar ya sea de cerrar el paso a la parte de la tráquea cuando pase alimento o ya sea cerrar la parte de la vía gástrica cuando estemos respirando aire. Ese es el trabajo de la membranita epiglotis. Estar aquí en medio y hagan de cuenta que se hace para un lado para cerrar la parte gástrica o se hace para el otro lado para cerrar la vía aérea. Y ese es el trabajo de la epiglotis, imagínenselo de esta forma, que es como un pequeño cadenero que dice, tú vas para acá, tú vas para acá, dependiendo de qué acción queramos realizar. Esta epiglotis nos va a dar la entrada al área de la laringe, y en la laringe, de forma externa, tenemos una composición un poco más compleja. ¿A qué me refiero? Tenemos el cartílago tiroides, que es el que se encuentra aquí, lo que conocemos como manzana de Adán, que es más pronunciado en los caballeros y también en las personas que son muy delgadas. Y es este cartílago que sentimos en esta área, llamado cartílago tiroides. Ahora, los que puedan hacerlo, excelente, vamos a hacer un experimento rápido. Toquen su manzana de Adán y abajito, como a 2 dedos, van a encontrar una pequeña como ranurita, como un pequeño espacio que sienten como si llegara ahí a ver una pequeña como ranurita de forma interna. No sé si ya la encontraron. Bueno, ese pequeño espacio y esa membranita que se siente, perdón, se llama membrana cricotiroidea. ¿Y por qué tiene ese nombre?
porque abajo de esa membrana que ustedes sintieron está otro cartílago, pero en forma como de coronita, que es más pequeño, pero es como una coronita que está aquí y se llama cricoides. Entonces, como la membrana está entre el cricoides y el tiroides, se le puso nombre de membrana cricotiroidea. Y como dato curioso, es donde se llega a intervenir para hacer las cricotomías, para meter tubos o hacer intervenciones de vía aérea avanzadas. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Y en esta área también de forma interna tenemos el sistema fonador o el aparato fonador, que es el que se encarga de darnos la voz, las cuerdas vocales, ¿ok? Que son las que se encargan de que nosotros tengamos una voz. En los caballeros tienen así las cuerdas más prolongadas, más densas, más gruesas, las cuerdas vocales. Por eso es que la voz también se vuelve un poco más grave. En las damas suelen ser más delgadas estas cuerdas vocales, por eso es que la voz tiende a ser un poco más aguda, ¿ok? Entonces, aquí adentro también tenemos el sistema fonador o el aparato fonador, que es el que se encarga de generarnos la voz, ¿ok? Por eso cuando se llegan a hacer intervenciones de cricotomías, se hace el agujero abajo de donde está el aparato fonador. Por eso es que estas personas pues ya no tienen la capacidad de tener una voz de igual forma que antes, porque el aire ya está saltándose a la parte del aparato fonador y ya está entrando directamente a la membrana cricotiroidea. Después del cartílago cricoides, que les decía que es el que está abajo que parece coronita, continúa la tráquea, ya inicia la tráquea. Y la tráquea va a ser este conducto que tiene una serie de anillos cartilaginosos en forma de C. O sea que tiene así como anillos en esta forma que van apilados uno arriba de otro. ¿Ok? Son anillos cartilaginosos, repito. Y estos anillos tienen dos funciones esenciales. ¿Alguien sabe cuáles son las dos funciones esenciales de los anillos cartilaginosos? ¿Nadie? Que la convierte en flexible y por eso se mantiene abierta. Eh, mm, la segunda parte sí, la primera no. Los anillos cartilaginosos mantienen la tráquea abierta, ¿ok? Estos anillos, pues como son cartílago sólido, mantienen el conducto de la tráquea completamente abierto, ¿ok? Abierto. ¿Para qué? Para que en ningún momento colapse y siempre pueda estarse llevando a cabo un proceso de ventilación. Si la tráquea no tuviera estos anillos cartilaginosos, el tejido pues se contraería, colapsaría y la vía aérea se cerrara. Y si la vía aérea se cerrara, sería imposible hacer un trabajo de ventilación, moriríamos asfixiados. Entonces, para eso son los anillos como primera instancia, para darle estructura a esta vía aérea, para que nunca se cierre, para que nunca se colapse. Y su otra función dar protección, mantener protegido el conducto para que, digo, como es una función vital, tiene que mantenerse el trabajo de ventilación en óptimas condiciones en todo momento. Entonces, estos anillos cartilaginosos, pues también protegen el paso de la vía aérea. No sé si han ido, digo, no quiero sonar tan carnicero, pero no sé si les ha tocado ir, por ejemplo, a una necropsia o a una autopsia o les ha tocado hacerlo por lo menos con un puerquito, con la vía aérea de un puerquito, una práctica con la vía aérea de un marranito, y van a ver la diferencia. Un conducto esofágico es literalmente como una tripita y se contrae, o sea, literalmente como no tiene estructuras sólidas, se contrae, y conforme va pasando el alimento, es conforme se va ampliando para que vaya pasando el alimento, pero normalmente está contraída, ¿ok? A diferencia de la vía aérea, que la tráquea por estos anillos, pues se mantiene abierta en todo momento para permitir un paso adecuado de aire. Es una diferencia que hay entre estas estructuras. ¿Y quién se encarga de esto, de este trabajo de mantenerla siempre firme y abierta? Pues va a ser nuestros anillos cartilaginosos de la tráquea. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Ok, creo que no hay dudas. Bien, gracias chicos. Ahora,
Conforme vamos bajando, voy a volver a hacerle zoom aquí. Conforme vamos bajando la tráquea, nos vamos a encontrar con esta bifurcación. ¿Alguien sabe qué es una bifurcación? Adelante, Iván. Solamente que se divide hacia dos caminos. Ajá, sí, justamente es como una división de conductos. Esta bifurcación también se llama carina, ¿ok? Carina con C de casa, carina, ¿ok? Y aproximadamente tiene una forma así, miren. Ay, hagan de cuenta que agarren sus dedos así y colóquenlos aquí, y así exactamente es la forma que tiene la carina. De hecho, la parte de la salida hacia el bronquio derecho está más inclinada en comparación a la del bronquio izquierdo, ¿ok? Y así está la carina, justamente, ¿ok? Y esta bifurcación, pues va a dar como paso a los bronquios, que van a ser los que van a llevar a los pulmones. Como dato curioso, digo, también vale recalcarlo una vez antes de que se me olvide, que los pulmones son diferentes. Para empezar, tenemos un pulmón más grande que otro. El pulmón derecho es más grande y tiene 3 lóbulos, o sea, 3 divisiones, mientras que el pulmón izquierdo es más pequeño y tiene solamente 2 lóbulos. Y hay una respuesta muy lógica. ¿Alguien sabe por qué el pulmón izquierdo es más pequeño? Por la colocación del corazón. Justamente porque nuestro corazón, aunque se encuentra en la parte del centro, en el mediastino, tiene su ápex ligeramente inclinado hacia la izquierda. Quiere decir que aquí está nuestro chile morrono, nuestro corazón, pero el ápex, o sea, la punta, está ligeramente inclinada hacia la izquierda. Entonces, esto genera que se ocupe un poquito más de espacio en comparación a la línea media del lado izquierdo. Entonces, el pulmón podría tener un tamaño un poco más pequeño del lado izquierdo. Y además de eso, pues solamente tiene 2 lóbulos. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces está la bifurcación. Esta bifurcación nos va a conducir a los dos, lo que conocemos como bronquios, que son las estructuras que parten como tal desde las carinas hasta dentro de los pulmones. ¿Ok? Ya veía cómo se salió otra compañera. Chicos, no es por ser grosero, pero hay veces que nada más llegan 2 minutos, 3 minutos a la clase y se vuelven a salir. Entonces, cuando es eso, chicos, yo lo considero también como falta, porque pues nada más se conectan 5 minutos a pasar lista y se vuelven a salir, como en la secundaria. Entonces, digo, yo sé que los que están ahorita conectados y están quedando, pues yo sé que es porque les interesa su clase, ¿no? Quieren aprender, pero se lo menciono, ¿no? Para que después no haya preguntas de que, ¿por qué me puso falta? A mí aquí me parece todo, chicos, me parece quiénes están. Miren, está Xiomara, Rosy, Paola, Lady, Iván, Flor, Dana, Armando, Presente. ajá, Arellano Martínez y Ana Karen. Son los que tengo. Ya los demás se entran y se salen, entran y se salen. Pero bueno, para que vean que no se me va quién está aquí en la clase. De hecho, ustedes no se dan cuenta, pero yo tomo captura. Y ya con la captura me doy cuenta de las asistencias. Bueno, continuemos. Entonces están como tal los bronquios, que son estos conductos que van desde la carina hacia adentro de los pulmones. Estos bronquios se van a empezar a hacer más pequeños, ¿ok? Y se van a transformar, van a evolucionar. Entonces, entre más pequeños se hacen, se le va a empezar a dar otro nombre y se van a empezar a conocer como bronquiolos, ¿ok? La diferencia, hablando meramente bajo doctrinas bibliográficas, es que un bronquiolo va a tener un diámetro menor a 5 milímetros, mientras que un bronquio va a tener un diámetro mayor a 5 milímetros. Y es la forma de diferenciar un bronquiolo de un bronquio. ¿Dudas hasta ahí? Y estos bronquiolos empiezan a hacer un árbol bronquial, que es como un arbolito que empieza a formar por dentro de los pulmones a medida de estos conductos. Pero estos conductos cada vez se van haciendo más pequeños, más pequeños, más pequeños, más pequeños, hasta que llega un punto en el cual van a converger con estos como racimos de uvas que alcanzan a ver aquí.
Y yo digo que parecen más coliflores, pero bueno. Y estos que ven aquí, estas nubecitas, se le conocen como sacos alveolares, ¿ok? Repito, estas nubecitas completas se conocen como sacos alveolares. Y cada bolita, cada uno de estos circulitos, pues va a ser un alveolo. Entonces, el conjunto de varios alveolos se le conoce como saco alveolar y meramente a la estructura única, a la una bolita, se le conoce como alveolo. Y vean esta imagen de acá. Esta imagen de acá viene como graficado todos los vasos sanguíneos que rodean a estos alveolos, ¿ok? Estos vasitos sanguíneos están representados dos vasos principales, las vénulas, que son las de color azul, que traen sangre desoxigenada, que se vuelven más pequeños hasta que se vuelven capilares. Los capilares es como esta red que rodea los alveolos, y una vez que ya salen, que ya toman el oxígeno de los alveolos, los vasos sanguíneos empiezan a salir, se van haciendo más grandecitos esos vasos capilares y ahora se convierten en arteriolas, que son arterias pero muy pequeñas igual, y son estas rojas, ¿ok? Esta es la representación gráfica de la irrigación e inervación de vasos sanguíneos capilares que tienen los alveolos, y en este punto en donde convergen los alveolos con los capilares es donde se hacen los intercambios de gases, ¿ok? Tanto el dióxido de carbono que viene en la sangre pasa a los alveolos para ser expulsada, tanto el oxígeno que estaba en los alveolos pasa a los capilares para que vayan de regreso al corazón, ya como la sangre oxigenada. ¿Alguna duda hasta ahí? Ahora, esto que ven acá, esta estructura que alcanzan a ver acá, que es grande, ¿alguien sabe cómo se llama este arco que está aquí? El diafragma. Ajá, ese músculo diafragmático. Bien, Rosy. Este músculo es el culpable de que nosotros ventilemos. No culpable, sino responsable. Es al que se le confiere la responsabilidad de que nosotros podamos ventilar. ¿Por qué? Ese músculo está así en arquito relajado, ¿ok? Eso hace que los pulmones pues estén en una posición neutra. Pero si ese músculo se empieza a tensar, se tensa, hace que los pulmones, como están en un espacio al vacío, se empiezan a inflar. Entonces, cada que nosotros respiramos, cada que hacemos esto, es porque nuestro músculo diafragmático se contrajo y por la presión negativa que existe en esta cavidad, hizo que los pulmones captaran aire del exterior. Y ese es el músculo principal que ejerce o que causa el trabajo y la acción ventilatoria. Si este músculo dejara de contraerse de forma adecuada, se comprometería la ventilación en todo nuestro sistema. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Y nada más como dato curioso, no es el único músculo que participa en la ventilación. Pregunta de examen. Hay otros músculos que también participan en el trabajo ventilatorio. Por ejemplo, el esternocleidomastoideo, que es el músculo que pasa del cuello hacia la parte del pecho, los músculos pectorales, los músculos intercostales, o sea que se encuentran en las parrillas costales, y algunos músculos abdominales, mucho más presentes en el trabajo ventilatorio de los bebés. Entonces, son algunos músculos que todos en conjunto se les llama músculos accesorios de la ventilación. ¿Por qué? Porque ayudan a tener un trabajo ventilatorio o ayudan en su trabajo de ventilación al músculo diafragmático. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? No, profe. Ok. Todo Este muy bien. esquema, como ya saben, como es la costumbre, este esquema lo van a pasar. Hasta el día de hoy tenían para mandarme sus esquemas de lunes y martes. Este esquema ya entra para la otra semana. O sea que este esquema lo reviso hasta el siguiente viernes. Ok, para que no se estresen.
Completo, chicos. Ahora sí que añadan o unan la parte del sistema principal y su pequeño apartado aquí de lo que son los alvéolos y los sacos alveolares. Y aquí les menciona algo que yo les había dicho antes. Este que está aquí arriba, ya les había dicho que era un ápex o un apéndice, ¿no? Que ápex o apéndice se refiere a punta de. Entonces, si hablamos del ápex o ápice de un pulmón, es su estructura o su parte morfológica que queda en punta. Entonces, las ápices de los pulmones son las partes de arriba porque son las que quedan como en punta pronunciada y la parte baja del pulmón se le conoce como base. ¿Ok? ¿Y cómo se pueden ocultar? El ápice en el segundo espacio intercostal y las bases en el cuarto o quinto espacio intercostal. ¿Todas hasta ahí? Ninguna. Ok, chicos. Una disculpa si me escuchan así, chicos. ¿Sabes? Traigo un poquito de gripa. Y ya nada más para terminar, bueno, no para terminar, porque todavía nos falta, pero nada más como para cerrar esta primera entrada o introducción a la parte del sistema respiratorio. ¿Cuáles van a ser algunos elementos importantes? Pues decíamos que la nariz, ya que va a tener tres funciones esenciales, la de calentar el aire, filtrar el aire y también humidificar el aire. La boca, que va a ser un segundo punto de entrada para el aire. La lengua, ¿por qué la lengua se menciona dentro de la vía aérea superior? Porque cuando una persona llega a perder el conocimiento, el primer obstructor que puede ser un peligro para bloquear la vía aérea va a ser la lengua. Obviamente, si un paciente está desmayado o pierde el conocimiento, pierde su estado de alerta, pues pierde la conciencia de su cuerpo. No puede meramente mover su cuerpo a voluntad y no sabe en qué posición está su cuerpo. Por lo tanto, la lengua puede quedar en una posición en la cual bloquee la vía aérea y pues pueda complicar el estado del paciente, llevándolo a una falla ventilatoria por la vía aérea obstruida y a su vez a complicaciones severas, ¿no? Como una asfixia o una acidosis. Entonces, por eso nos menciona la lengua. La mandíbula, ¿por qué la menciona también? Esta estructura que ven aquí, la estructura mandibular, cuando trabajas a un paciente y más en cuidados críticos, en el área de urgencias, se vuelve una herramienta crucial para hacer manejos de vía aérea. En algunos casos se hacen maniobras como tracción mandibular o como la parte de tracción frente-mentón, en la cual mediante una adecuada manipulación de la mandíbula puedes mantener la vía aérea abierta y fuera de peligro. Con maniobras manuales tan simples como la maniobra del frente-mentón, puedes mantener tu vía aérea abierta y puedes evitar problemas de la ventilación de la lengua. ¿Por qué? Porque al hacer esto, la tracción genera que la lengua deje un espacio de entrada de aire. Entonces, con una maniobra tan simple como esa, puedes generar que la vía aérea de tu paciente se mantenga abierta. Luego nos menciona la laringe, que es el punto de convergencia y entrada que separa con la vía aérea inferior. Ya en la vía aérea inferior, pues tenemos otros componentes. Tenemos la faringe, que es el punto de unión entre la nasofaringe y orofaringe. Tenemos la entrada a la tráquea, más precisamente hablando de la epiglotis. Y en la parte trasera de la epiglotis tenemos lo que es el esófago. Bien, hablemos un poco de la vía aérea inferior. Dice que la vía aérea inferior se puede identificar por el inicio del cartílago tiroides. Hace rato les decía que el cartílago tiroides es este cartílago que tenemos aquí, esta pronunciación también conocida como la manzana de Adán, que está mucho más marcada en varones y en las damas pues suele ser un poco más pequeña, ¿ok? Debajo de esta tenemos la membrana cricoteroidea y debajo de la membrana cricoteroidea tenemos el cartílago cricoides. Les sugiero que sí lo estudien, que sí lo repasen, porque sí es una pequeña pregunta que puede venir en su prueba final, ¿ok? Y entre lo que les decía, entre el cartílago tiroideo y cricoideo, pues, tenemos la membrana cricotiroidea. Y la tráquea, que ya es el conducto que sigue del cartílago cricoides y que ya está compuesto y está protegido por los anillos cartilaginosos. Dice que la tráquea termina en la carina, o sea, en la bifurcación, y va a dividir al bronquio derecho del izquierdo.
¿ok? Y posteriormente a esta bifurcación, pues ya que entran los bronquios, se van a ir ramificando hasta llegar a los bronquiolos. Vean, este pequeño esquema les enseña, les muestra cómo están las membranas que les decía yo hace rato. Aquí exactamente donde estoy poniendo yo mi cursor, mi puntero, está lo que conocemos como el piquito de la manzana de Adán. Y abajito el espacio que yo les decía es esta, la membrana cricotiroidea, que le repito, ese es el punto de corte cuando llegamos a hacer manejos invasivos de vía aérea, la membrana cricotiroidea. Y debajo de esta tenemos el cartílago cricoides, que les decía yo que es una especie como de coronita, y debajo de este ya empieza la parte de la tráquea. ¿Ok? Este esquema no lo pasen, no tiene mucho caso que lo pasen porque es lo mismo que el anterior, solamente lo único que agrega esta imagen es la del cartílago. Esta parte del cartílago cricoides y tiroides, si lo quieren agregar meramente por gusto, está bien, pero no es parte de su tarea, ¿ok? O sea, si ustedes quieren ahí añadirle este esquema para que no se les olvide, para que se acuerden, está excelente, pero si no lo quieren agregar, no es obligado, ¿ok? Me basta con que pongan su otro esquema. Dice que nuestra parte inferior está dividida en lóbulos, o sea que los pulmones van a estar divididos en lóbulos. Les mencionaba hace un momento que el lóbulo derecho va a estar dividido como tal de 3 lóbulos, mientras que el izquierdo solamente está dividido en dos lóbulos, ¿ok? Todos estos llenos de lo que conocemos como el árbol braquial, y que va a estar muy irrigado por los vasos capilares, que son los que se encargan de intercambiar gases con los alvéolos y por lo tanto captar el oxígeno al torrente sanguíneo. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? Ana, vi que prendiste tu micrófono, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien, disculpa. Si quieren preguntar algo, chicos, adelante, ¿eh? Están en todo su derecho de preguntar. Les decía yo que hay músculos que funcionan y que auxilian el trabajo ventilatorio. Dice que el diafragma, los músculos intercostales, son algunos de los principales que llevan a cabo la ventilación. Sin embargo, también suele haber otros músculos involucrados, como los músculos del cuello o el área también cervical. Tenemos los músculos abdominales, pectorales, para ser más precisos, el esternocleidomastoideo, que está en la parte del cuello también superior, o les decía yo que los huesos de las parrillas los músculos de las parrillas intercostales, las parrillas costales, que también hacen un trabajo de contracción. De hecho, es muy marcado que en pacientes que llegan a tener dificultad respiratoria por daño en la parte del músculo diafragmático, van a ver que va a ser muy dificultada su ventilación y van a ver muy marcados estos músculos y los músculos pectorales y de las parrillas costales. Van a ver cómo se contraen así de una forma muy impresionante. O sea, tampoco tan exagerada, pero sí van a notar una contracción importante en estos puntos por la disfunción ventilatoria y normalmente cuando es esta condición está asociada con un fallo al músculo diafragmático. Digo, es una pequeña perla clínica que les puede servir en algún momento, ¿no? Más para los que estén en segundo nivel, urgencia, cuidados críticos, es vital. Bien, ¿quién me ayuda con esa bibliografía, por favor? Adelante, Rosy. El sistema respiratorio, fisiología. Funciones que proveen al cuerpo con oxígeno y eliminan dióxido de carbono. Ventilación y respiración son dos funciones separadas e interdependientes del sistema respiratorio. Ajá, y hace rato yo les decía la diferencia. Dice que el sistema respiratorio pues se encarga de la captación de oxígeno y eliminación del dióxido de carbono, ¿ok? Y les decía yo que los términos ventilación y respiración pues se van a manejar de formas separadas. Vamos a entender y vamos a definir que ventilación es la acción meramente y el movimiento mecánico de meter y sacar aire de nuestro organismo, mientras que la respiración ya es el proceso fisiológico en el cual se intercambian los gases de oxígeno por dióxido de carbono a nivel alveolar y capilares. ¿Alguna duda hasta ahí?
¿Vamos bien? ¿Seguros que vamos bien? Bien. Dice respiración. Dice que la respiración como tal ya va a ser el intercambio gaseoso de oxígeno por dióxido de carbono que se lleva a cabo entre la parte de los alvéolos y los tejidos. Puntos principales del término respiración: provee de oxígeno a las células y elimina el dióxido de carbono de desecho por intercambio de gaseosos, y hay un proceso esencial que se llama difusión. Dice que la difusión es el proceso pasivo en el cual las moléculas de oxígeno se mueven de un área de mayor concentración de moléculas a un área de menor concentración de moléculas. Y funciona más o menos así. Estos son los alvéolos. Tienen una alta concentración de oxígeno porque están captando el oxígeno. Estos son alvéolos. Estos de acá son los vasos capilares. Los vasos capilares, cuando van a los pulmones, tienen una cantidad considerable de dióxido de carbono. Entonces, alvéolos tienen oxígeno hasta acá y los vasos capilares tienen el dióxido de carbono hasta acá. Oxígeno, dióxido de carbono. Alvéolos, vasos capilares. La difusión es el proceso mediante el cual estas cantidades en alta concentración se desplazan intercambiando lugares, ¿ok? Se pasan o se desplazan hacia las partes donde no hay concentración de estos mismos. Entonces el oxígeno pasa hacia donde no hay oxígeno, o se hace los vasos capilares, y el dióxido de carbono pasa hacia donde no hay dióxido de carbono, o sea, en los alvéolos. Se intercambian los gases y mediante este intercambio se lleva a cabo el proceso de difusión. No se les olvide ni se confundan con la perfusión. La perfusión es otra. La difusión es el proceso de intercambio de gases a nivel alveolar con los vasos capilares. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien, ok. Y otro dato importante: vamos a tener un área que después la vamos a desarrollar más cuando lleguemos a la parte del sistema nervioso, pero que vamos a conocer como tronco encefálico. El tronco encefálico es un área de nuestro cerebro que se encuentra en la parte baja, que es el punto de unión entre la parte del cerebro con la médula espinal. Y este tronquito encefálico controla algunas funciones vitales para nuestro organismo. Por ejemplo, el tronco encefálico se encarga de controlar la respiración, se encarga de controlar algunas acciones que van ligadas con la frecuencia cardíaca, con la tensión arterial, con alguna incluso hasta regulación térmica del cuerpo. Entonces, el tronco encefálico es el principal personajazo a nivel cerebro que se va a encargar de estar regulando las respiraciones. Por lo tanto, si llega a haber algún daño, y oigan bien esto porque lo van a desarrollar en la parte de enfermería clínica, cuando llega a haber alguna condición en la cual hay un daño muy marcado al tronco encefálico, empieza a haber complicaciones y se empiezan a marcar patrones inadecuados en el trabajo ventilatorio. Por eso es que pacientes que tienen un TC, o sea, un golpe en la cabeza grave, empiezan a desarrollar una presión intracraniana y el tronco encefálico se empieza a presionar, empezamos a tener algunos patrones ventilatorios inadecuados, como el Kussmaul, el Shenstone, el Biot, en los cuales pues, los patrones ventilatorios son completamente arrítmicos. El paciente puede estar así, mire. Y empieza a haber completamente una arritmia en el trabajo ventilatorio. ¿Por qué? Porque hay una presión que se está ejerciendo en la parte del tronco encefálico, por el exceso de presión intracraniana que se generó por un TC severo. Y recordemos que si esta parte del tronco encefálico se alteran las funciones ventilatorias. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Pregunta? Bien, muy bien. Ahora, la ventilación va a tener algunos conceptos que van muy ligados y que necesitan conocer, principalmente en el área de enfermería, para después desarrollar algunos temas más complejos.
Dice que aunque la ventilación es el simple movimiento de aire de adentro hacia afuera de nuestros pulmones, vamos a tener algunos conceptos subdividibles que necesitamos conocer y dominar de una forma adecuada. Y vamos a empezar por cada uno de ellos. Primero, hay algo que se llama volumen tidal. ¿Alguien de los presentes sabe qué es el volumen tidal? Repito, ¿alguien sabe lo que es el volumen tidal? Es la cantidad de aire que puede entrar a nuestro cuerpo, bueno, en sí al pulmón. A los pulmones, justamente. El volumen tidal se define como la capacidad de aire medido en mililitros que puede soportar nuestros pulmones o que pueden captar nuestros pulmones. Aproximadamente en un adulto puede ser de 500 mililitros, aunque puede haber algunas variantes. De hecho, creo que también ya les había dado ese ejemplo, ¿no? De que las personas que son más pequeñas tienden a tener un menor volumen tidal. Y nada más para De recordar. hecho, nos dio la fórmula, profe. Ajá, la fórmula que se multiplica el peso ideal del paciente por la constante 7. Y así pueden sacar un volumen tidal mucho más exacto. ¿Ok? Entonces, bueno, volumen tidal se define como la capacidad de aire que tienen nuestros pulmones por ventilación. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Han visto estas BBM? Ahorita las mías se quedaron en el carro, pero ¿han visto las BBM? Que son como estos globitos que tienen una mascarilla que le haces así ¡fu! Y manda aire al paciente o luego hasta salen en las series o en las novelas que van ahí con su BBM. ¿Sí la han visto? ¿Sí saben de cuál me refiero? Sí, la bolsa válvula mascarilla, ¿no? Ándale, esa mera. Que en el bajo mundo también le conocen como Ambú, pero no se llama Ambú, solo que Ambú es la marca que las fabrica. Pero bueno, regreso. Estos globos tienen una capacidad hasta de 1 litro 200. Entonces, cuando se llegan a ocupar mal estos, estas AMBU o estas BBM, pueden llegar a causar barotraumas en su paciente. Porque hay muchos videos luego de internet donde agarran el globo y con las dos manos, ¡paz! Lo desinflan, ¿no? Lo apachurran. Imagínense, le están metiendo 1 litro de aire a los pulmones y normalmente lo más que soportan es medio litro. Imagínense, le están metiendo más del doble de su capacidad. ¿Qué le va a pasar a esos pobres pulmones? Pues van a hacer kabum, ¿no? Va a causar un barotrauma por la presión excesiva. Entonces, de hecho, la BBM también tiene que saber utilizarla para no causar daño de ese tipo. Normalmente la técnica adecuada es que cuando vayan a ventilar o apachurrar su globo, nada más con estos tres deditos es más que suficiente. Obviamente no vas a apachurrar todo el globo. Lo que alcances tú a presionar es suficiente para ventilar al paciente. Yo le llamo los deditos pozoleros porque es con lo que le echan luego orégano al pozole. Pues, con esos mismos deditos son los que apachurran para dar la ventilación. Digo, como dato curioso, ¿no? Ahorita que estamos hablando de volumen tidal. Entonces, nada más para ya cerrar, volumen tidal, la capacidad de aire que tienen nuestros pulmones medido en mililitros, ¿ok? Luego tenemos el volumen residual. ¿Alguien sabe o ha escuchado acerca del volumen residual? Es la cantidad de aire que permanece en el pulmón. Justamente, muy bien. Miren, con todo, Rosy. Y vamos a poner aquí un ejemplo. Miren. Supongamos que esta es una alveolo, ¿no? Mi bolsa de Hello Kitty. Esta es una alveolo, ¿no? El alveolo se infla, ¿ok? Ahí tiene aire. Sin embargo, si yo dejo de ejercer presión, se mantiene una cantidad de aire adentro de la bolsa que evita que colapse mi alveolo. ¿Ya vieron? ¿De cuál, Dana? 1200, ¿qué? Lo que queda ahí, ¿no, profe? No, no, no. Es mínima la cantidad de aire que puede quedar. Es mínima. De hecho, en algunos casos puede variar hasta de 5 a 20 mililitros. No es mucho lo que se queda dentro de los pulmones, solamente para evitar que los alvéolos colapsen. ¿Por qué? Si sacáramos todo el aire por completo, así quedarían nuestros alvéolos. Y los alvéolos perderían capacidad de volumen tidal. ¿Ok? Entonces,
ese pequeño espacio, ese pequeño, pues sí, espacio, capacidad de aire que queda dentro de los pulmones después de cada ventilación, se le conoce como volumen residual. Y es una pequeña porción de aire. En algunos casos se relaciona con la PIP, que la PIP es la presión residual que queda también dentro de los pulmones para evitar que colapsen estos mismos. ¿Ok? Que va ligado con, ya cuando lleguen a clínica lo van a ver un poquito más desarrollado la PIP. Pero entonces, volumen residual, la cantidad de aire que queda en el pulmón. Ahora, hay algo que se llama también espacio muerto. ¿Qué es el espacio muerto? Bueno, el espacio muerto es esta cantidad de aire que entra en la ventilación, pero no participa en la respiración. Por ejemplo, si hago esto, estamos de acuerdo que va a haber una cantidad de aire que quede en mi tráquea o en mis bronquios que no va a participar en el intercambio de gases porque no llegó hasta adentro. Entonces, esa cantidad de aire que participa en la ventilación, pero no participa en la respiración, se le conoce como espacio muerto. ¿Dudas? Ok, excelente. Y por último, volumen por minuto. El volumen por minuto no es nada más que saber cuánto aire mueven tus pulmones, pero en un minuto. Y para calcularlo es muy fácil. Para sacar el volumen por minuto, pregunta de examen, solo tienes que multiplicar el volumen tidal por la frecuencia ventilatoria. Repito, volumen tidal por frecuencia ventilatoria. Perdón, profe, ¿ese para qué era? Para el volumen por minuto, Dana. Gracias. Por ejemplo, Dana, ¿cuánto mides tú? Yo 1,54. 1,54, saque tu peso ideal es como de 50. Tu volumen tidal debe ser como de 350 mililitros aproximadamente. ¿Y ahorita te sientes relajada o te sientes alterada? Relajada. Pongamos que tu frecuencia ventilatoria está como en 15 ventilaciones por minuto, ¿no? Porque está relajada. Multiplicamos simplemente tu frecuencia ventilatoria, que es 15, por tu volumen tidal, queda 350. Entonces, tu volumen por minuto estaría siendo aproximadamente de 5 litros con 200 mililitros. Es la cantidad de aire que estás moviendo aproximadamente en un minuto, Dana. Y así se saca. Algo parecido al Gracias, gasto. profe. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien? Excelente. Por decir, esa fórmula nos puede servir para cuando ponemos oxígeno suplementario. No. Aquí hay algo que entender y que diferenciar. Una cosa es la oxigenoterapia y otra muy diferente es el volumen tidal. Esto te puede servir, pero por ejemplo, cuando conectes a un paciente un ventilador mecánico. ¿Qué es un ventilador mecánico? Cuando el paciente está entubado, que está completamente asistida su respiración. Un dispositivo que se encarga de ventilar al paciente de forma artificial, o sea, de meterle y sacarle aire de forma artificial porque él ya no puede hacerlo por sí mismo. ¿Por qué? Puede ser diferentes casos, pero en este caso, eso es el ventilador. Entonces, para que tú puedas conectar al paciente a un ventilador, necesitas saber cuál es su volumen tidal. Porque imagínate que yo conecte a Dana a un ventilador mecánico y que yo le ponga volumen tidal de 500 mililitros. ¿Qué voy a hacer? Le estoy metiendo más aire del que soportan sus pulmoncitos de Dana y le puedo causar un barotrauma. La puede llevar hasta un problema de neumotórax por la tensión que se genera. Entonces, para eso es necesario conocer el volumen tidal. Si yo conozco el volumen tidal de Dana, que son 350 mililitros, yo calibro mi ventilador mecánico a 350 mililitros de volumen tidal y eso es la cantidad de aire que le va a estar pasando. La oxigenoterapia, en este caso,
es la concentración de oxígeno que tiene el aire que estás respirando. Te voy a poner un ejemplo. Yo me compro un azulito, ¿ok? Lo vamos a hacer con azulitos para que lo entiendan. Yo me compro un azulito, ¿ok? A mi azulito le echaron un caballito de vodka, ¿ok? Quiere decir que el azulito que yo estoy consumiendo tiene solamente un caballito de concentración de vodka. Así funciona la oxigenoterapia. Por cada ventilación que tú das, sea lo que sea, sea la cantidad de aire que respires, el 21% de ese aire que tú estés respirando va a ser oxígeno. Sea cual sea la cantidad de azulito que yo me tome, el porcentaje de vodka que le metieron sigue siendo el mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si a mi azulito, ahora en vez de que me lo preparen con un caballito de vodka, le echan 2 caballitos de vodka? ¿Qué va a pasar? Va a estar muy más concentrado. El azulito que yo Se va a consumo, emborrachar. aparte voy a andar marcando en la madrugada mi sex, ¿verdad? Pero es otra cosa. Mi azulito va a estar más concentrado. Quiere decir que como tiene más concentración de alcohol, cada que yo le tome o cada que yo consuma, es mayor la cantidad de alcohol que estoy tomando. Es lo mismo. Si tú le pones mayor concentración de oxigenoterapia a un paciente, la cantidad de aire va a seguir siendo la misma, solamente que viene más concentrada de oxígeno. Así funciona la oxigenoterapia. Y la oxigenoterapia se va midiendo en litros por minuto. Es más, miren, esto no me tardo ni 10 minutos en explicárselo. Lo voy a compartir rápido, rápido, rápido. Porque hay una tablita que funciona para eso. Aquí está. Le voy a cambiar la diapositiva ahorita para explicarles esto rápido. Bien, le voy a dejar de compartir y le voy a enseñar otra para que explicarles qué es oxigenoterapia, porque sí, yo entiendo que muchas veces se suele confundir el término volumen tidal con la administración suplementaria de oxígeno. Vean esta tablita que les acabo de compartir. De hecho, este tema lo tengo aquí abierto, de hecho, en mi computadora, porque hace poco que lo expliqué en un curso de primeros auxilios avanzados. Bien, vean. Normalmente la FIO2, para empezar, hay que definirla. FIO2 se refiere a fracción inspirada de oxígeno. En pocas palabras, la cantidad de porcentaje que tiene el oxígeno que está respirando. En el aire que nos rodea, el 21% de nuestro alrededor es oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que todo el aire que está a nuestro alrededor, solamente una quinta parte aproximadamente es oxígeno. Todo lo demás es nitrógeno y algunos otros gases nobles. Entonces, cada que nosotros respiremos, vamos a inhalar un 21% de oxígeno. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí hay dudas? Ahora, el oxígeno se va a administrar en litros por minuto y normalmente va a ir desde el 1 con algunas variantes de 0.5, 0.2, pero normalmente va a ser desde el 0.1 hasta 15 litros por minuto. ¿Ok? Normalmente el oxígeno clínico así se maneja, del 1 hasta el 15. Por cada litro que tú le des extra de oxigenoterapia a un paciente, le vas a sumar o le vas a añadir un 4% extra a la concentración de oxígeno que está inhalando. El volumen tidal no se va a alterar. La cantidad de azulito sigue siendo la misma. La diferencia es que viene más concentrado de oxígeno. ¿Ok? Entonces, si tú le das 1 litro por minuto a tu paciente, le estás dando un 4% extra de FiO2. Entonces, el aire que ese paciente respire ya no va a tener un 21% de oxígeno, ya va a tener un 25% de oxígeno. Y así va aumentando. Por ejemplo, si yo a un paciente le doy 8 litros por minuto, quiere decir que 8 litros por minuto, vean mi tablita, va a ser igual aproximadamente a 32% extra. Y como ya tenemos un 21%, que es lo que hay en el aire, quiere decir que la concentración de oxígeno que tiene el aire que le estoy dando es de 53%. Y así va aumentando la oxigenación que le das a tu paciente. Así, esta es la diferencia entre oxigenación o oxigenoterapia o la parte de volumen tidal.
¿Sí me expliqué? Y también depende mucho el dispositivo, chicos. Nada más como igual dato importante. Si van a administrar oxigenoterapia, porque yo sé que algunos son cuidadores o etcétera, no pueden administrar la misma oxigenoterapia con el mismo dispositivo. Si van a administrar de 1 a 6 litros por minuto, ocupen las puntas nasales. Ahí sí se recomienda. Si van a aplicar litros por minuto, agarren una mascarilla simple. Y de 10 a 15 litros por minuto, hay una mascarilla que trae una bolsa. Ocupen la mascarilla con bolsa reservorio. Adelante, Pau. Profe, una pregunta o una duda. Si el paciente tiene hipoxia, ¿el mismo FIO2 se sigue manteniendo? No, tienes que subirla. O sea, porque si tu paciente tiene hipoxia, quiere decir que la captación de oxígeno está siendo dificultada en la parte de los pulmones. ¿Por qué? Puede ser por diferentes razones. Puede ser incluso por algún cambio en la densidad del aire, una cuestión patológica, un bloqueo en la vía aérea. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para intentar compensarlo o regularizarlo? Que si está captando bajos niveles de oxígeno por el aire que está respirando, entonces vamos a meterle más oxígeno para que capte mayor oxígeno, ¿ok? Para intentar nivelar hay una mayor captación de oxígeno. Si estás viendo que tu profesor está tomando menos azulitos, pues entonces dales azulitos más concentrados de vodka, ¿no? O con más oxígeno para que sea mayor su captación. Es que con azulitos sí lo entienden. ¿Sí me expliqué, señorita? Sí, ¿Sí, profe, Pau? gracias. Sí. Así funciona. Si ves que tu compa ya no quiere, si ves que tu paciente no está captando oxígeno, pues ¿qué haces? Pues le das aire más concentrado de oxígeno. Ahí entra el sistema de alto flujo, ¿verdad? Sistema de alto flujo, ¿en qué sentido? El BIPAP. Ah, ok. Sí, puedes tener un sistema de alto flujo en cuanto a ventilación mecánica. Ya cuando usas una ventilación mecánica, le puedes conectar un ventilador. El ventilador tiene funciones para la calibración meramente de volumen tidal y también de administración extra de oxigenoterapia. Eso convierte a tu sistema de ventilación, ay, se me fue el nombre, de ventilación mecánica, ventilación autónoma, bueno, por medio de la máquina, a un alto flujo, porque está teniendo un buen alto flujo de aire, tanto de oxigenación a tu paciente. Hay una mayor captación de oxígeno. Todo aquel proceso, toda aquella estructura en la cual hay una mucho mayor captación de oxígeno, se le conoce como de alto flujo. Por eso es que en algunos carros también llegan a escuchar esa palabra. Es que trae un sistema de aire o un filtro de alto flujo. Ah, porque hay una mayor captación de oxígeno para la combustión. En este caso, una mayor captación de oxígeno para el trabajo ventilatorio o la difusión. ¿Ya se entendió? Ahora, ojito con esto, porque todo dispositivo que llega a tener una bolsa reservorio, miren, todos los dispositivos que lleguen a tener una bolsa reservorio, en automático, al llenar esa bolsita, les va a dar todavía un 15% más de fracción inspirada de oxígeno, o sea, de FIO2. Ahora, imagínense, si yo le diera 15 litros por minuto a un paciente con un dispositivo que tiene bolsa activa, le voy a dar 60% más 21, 81 y los 15%, 96. Quiere decir que casi el 100% de aire que está inhalando ese paciente va a ser oxígeno. Y se llega a ocupar, se llama oxígeno de forma agresiva o oxígeno agresivo para pacientes que tienen eventos de, por ejemplo, estado de choque, que tienen hipovolemias, que tienen eventos pues complicados. En esos puntos sí se llega ay, sí se llega a considerar aplicar el oxígeno de alto flujo de forma agresiva. ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿Dudas, preguntas? Una disculpa, chicos, se me perdió la conexión de la computadora. Es que por la computadora les paso las diapositivas y por aquí me conecto yo, pero se me fue la señal de la computadora. Pero bueno, igual ya estamos por terminar el día de hoy. Hasta ahí, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda? Ninguna, profe. Ok.
¿Sí captaron su esquema que van a hacer de tarea? ¿Sí? ¿Todo bien? Solo es uno, ¿no? Sí, solamente es uno. Por ahora solamente es uno, para que tengan un fin de semana relajado. De todas maneras, digo, ahorita lo voy a dejar ir 20 minutos antes, entonces pues váyanlo tomando en cuenta para que puedan hacer una vez su esquema, para que no les agarren las prisas. Los que estén trabajando pues puedan continuar con su guardia. Ay, se me fue la señal, chicos. No sé por qué se me fue la señal de la computadora. A ver, ahorita sí me puedo volver a meter. No hay dudas, chicos, de veras. No hay dudas. Quedó bien explicado esto que les comenté hace rato. Quedó bien explicado qué es el volumen tidal, qué es el volumen residual. Digo, aunque no corresponde, pero también la parte de oxigenoterapia. ¿No hay dudas, chicos? Sí, todo bien, profe. Bien, chicos. Bueno, si no hay más dudas por el día de hoy, Sí, muy eh, entendido, gracias. no, qué bueno, chicos. De todas maneras, tienen alguna duda, pues con toda confianza pueden ahí acercarse y preguntar. No muevo. Sé que tengo cara de amargado, pero no estoy. Bien. Sí, se fue la señal, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué se fue de todos lados? Esperemos que otra se pase, porque ahora tengo otra clase a las 8. Es por la gripe. Ah, ya ni me diga. Me choca. Y mañana tengo que dar clase temprano. Nada más estoy pensando a ver cómo me va a ir mañana, pero bueno, ni modo. Bien, chicos, pues vamos a dejar entonces hasta aquí. Eh, si tienen alguna duda, ya saben que me pueden mandar mensaje. Si no, pues nos vemos el día martes. Que tengan una excelente noche todos ustedes. Descansen. Si están de guardia, pues que tengan una excelente guardia. Eh, si no están de Gracias, guardia. profe. Igualmente que descanse y que le vaya bien en su otra clase. Gracias, Iván. Muchas gracias, muy amable. Gracias a todos. Gracias, Rosy. Dicen, si no se le quita, se le olvida. Eso espero, ¿verdad? Igual ustedes, buen fin de semana. Les doy 20 minutos más para que disfruten su fin de semana. Tengan excelente noche, chicos. Nos vemos el día lunes. Tómense algo. Un azulito. No, ¿verdad? Me pongo peor. Que se recupere pronto. Gracias, gracias a todos. Gracias. Hasta luego, profe, nos vemos el martes. Hasta luego, chicos. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias. Vamos a ver cómo termina de grabar. Bien, chicos, en los que averiguo cómo dejar de grabar, voy a apagar mi micrófono.